Bueno, hemos leído Desmembrado, un título bastante fuerte, y se trata de una serie de cuentos de Joyce Carol Oates, que es una escritora norteamericana que se licenció en Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Syracuse, consiguiendo más tarde un doctorado en la Universidad de Rice y obtuvo un máster en la de Wisconsin-Madison. Oates publicó su primera novela en 1964 y fue profesora en la Universidad de Detroit, y luego marchó a Canadá, en donde también fue profesora en la Universidad de Windsor, en Ontario. Y allí fundó, junto a su marido, también profesor universitario, una editorial. En 1978, Oates regresó a Estados Unidos ejerciendo como profesora de escritura creativa en la Universidad de Princeton. En 1970 obtuvo el National Book Award y es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras. Es autora de cuentos, relatos cortos, teatro, ensayos, poemas, libros juveniles e infantiles, y especialmente novelas. Su nombre ha sido propuesto en varias ocasiones para el Nobel de Literatura y también llegó a ser finalista del Pulitzer. Esta serie de 7 cuentos macabros, son oscuros de pie a cabeza, en los que Oates incursiona en vidas de niñas y mujeres vulnerables, ya sean viudas, mujeres mayores, niñas, mujeres jóvenes pobres, todo lo que es vulnerable dentro del mundo femenino. Desmembrado pertenece a ese tipo de cuentos que no se puede dejarle de leer, o sea, es algo que genera atención. Es la primera vez que leo a este autor y la verdad que es fascinante. Y me pregunto cómo no di antes con ella, porque son el tipo de relatos oscuros que me fascinan, al estilo de Mariana Enríquez. Son narraciones cortas en las que me encontré con todo aquello que espero de un libro. Y Desmembrado, que es el cuento por el que se titula este libro, es el primer cuento. Bueno, arranca con una frase en donde se le pregunta a una niña, cuéntanos lo que sabes, lo que recuerdes, dice una frase. Cuéntanos qué recuerdas, Jill, cualquier cosa que recuerdes, tómate tu tiempo, intenta no alterarte. Ahora ya ha pasado todo, ya no corres ningún peligro. Y es así como de entrada, por supuesto, para mí, fue una tranquilidad que me dice, bueno, la niña está viva, no voy a recorrer zonas, o sea, sale de esta historia, pero es oscurísima, oscurísima. Y la verdad que sí, hay que tener un poco de estómago, pero son ese tipo de relatos que son fascinantes. Bueno, hay otros cuentos que me parecieron muy interesantes. El pasadizo, en el que una viuda regresa de forma obsesiva a la casa que compartió con su marido. Bueno, y son todas esas cuestiones, esos miedos, esas vulnerabilidades de estas mujeres, y los cuentos llegan a unos cierres, bueno, increíbles. Otro cuento, El desengaño, que se trata de una relación entre hermanas, y cómo se perciben, cómo percibe esta hermana menor a su hermana mayor. Bueno, y siempre el peligro acechando, ¿no? En esas relaciones conflictivas. También en La chica ahogada, que es otro título, otro cuento en este libro que, bueno, es fascinante. A mí me hizo acordar mucho a la película El inquilino de Polanski, donde una persona va tomando el lugar de otra mujer, por ejemplo, que supuestamente se había suicidado, bueno, y cómo va ocupando esos espacios, esos terrenos de esa mujer ya muerta. Y bueno, es toda una historia tensionante donde pareciera que los conflictos se vuelven a repetir en círculo. Después también hay una serie de relatos muy cortitos, que son 3 y que conforman situaciones y donde extremadamente con tan pocas líneas
devela situaciones de violencia infantil, de violencia y malestares, ¿no? La verdad que súper interesantes esos cuentos extremadamente cortos, pero con una carga emotiva muy, pero muy fuerte. Bueno, y en otros cuentos, uno de los últimos cuentos, La Garza Azulada, por ejemplo, también trata de una viuda, de otra mujer, o sea, vulnerable también, donde al verse sola ante ese entorno que compartía con su esposo, bueno, es como que la pueden, como que la pudieran avasallar. Y bueno, y acá entra en juego esa fuerza de esos animales, de esos pájaros, aves que la circundan en su contexto, que empiezan a demostrarle la fuerza que ella internamente guarda. Bueno, es un cuento también muy interesante. Y después también hay un cuento que me pareció más gracioso, o sea, que distiende, ¿no? Que son todas medidas de seguridad de un avión y que la verdad que uno cuando las leía y todo, la verdad que da más pánico todavía. Pero bueno, fue como un cierre más alivianador. Si bien entra con el primer cuento, que para mí es el más fuerte, y hay otros también que tienen unas tramas complejas, pero lo interesante es que son cuentos cortos y es impresionante la intensidad que pone en su prosa esta autora. Bueno, así que esta autora norteamericana me encantó, Joyce Carol Oates. La verdad que voy a seguir leyéndola porque, bueno, hace mucho que escribe. Yo es la primera vez que me topo con su prosa y la verdad que son el tipo de cuentos, el tipo de relatos que la verdad me fascinan, ¿no? Porque son muy profundos, son de suspenso y la verdad que sí, valió la pena y bueno, espero poder leer más. Los cuentos son historias muy cortitas, así que es muy fácil leerlas y bueno, lo recomiendo sí que si pueden leer esta autora es fascinante. Pero bueno, hay que entender que este libro también se puede leer de a poco porque son historias muy fuertes y la verdad que leérselo de un saque es bastante como que uno termina con un gusto medio a hierro que es muy fuerte. La verdad que bien vale la pena para entender toda la violencia hacia las mujeres de una manera ensolapada que la verdad está vista desde un punto de vista, ya sea lo que piensa una niña, lo que piensa una viuda, una mujer sola. Muy interesante. Así que bueno, los dejo con esta reseña y nos encontramos en nuestra próxima lectura. Y bueno, si la leen, me encantaría ver comentarios. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí.